Vamos a tejer esta pieza en estambre en color amarillo y un gancho de aluminio del número 2.5. Comenzamos haciendo 4 cadenas. Vamos a tejer sobre ellas en óvalo. Primero de este lado damos vuelta y después de este. Comenzamos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Ahí vamos a tejer 2 medios puntos juntos. En la siguiente cadena un medio punto. En la última cadena 3 medios puntos juntos. Del lado opuesto de la cadena vamos a tejer un medio punto en cada uno de los 2 puntos que tenemos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para iniciar la vuelta número 2 y un medio punto en donde cerramos la vuelta anterior, exactamente en ese lugar. Después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto solo en el siguiente. Esta es la secuencia que voy a repetir: 2 medios puntos juntos, un medio punto, 2 juntos, uno solo, 2 juntos, uno solo, hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, una cadena, un medio punto donde cerramos la vuelta anterior, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, después 3 medios puntos, uno en cada punto, en el siguiente 2 medios puntos juntos, un medio punto solo en el siguiente punto, nuevamente 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, 3 medios puntos solos, uno en cada punto, y terminamos la vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto. Hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta. En estas primeras 3 vueltas estuvimos haciendo aumentos en cada una de las esquinas o donde da vuelta el óvalo. Las 2 siguientes vueltas van a llevar los aumentos en este lado y en este únicamente. De modo que tejimos una cadena y en donde cerramos la vuelta anterior 2 medios puntos juntos. Después 7 medios puntos, uno en cada punto. Dos medios puntos juntos en el siguiente. Y aquí ya hicimos los 2 aumentos, uno en cada extremo. Y terminamos la vuelta con 7 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, una cadena en donde cerramos la vuelta anterior, 2 medios puntos juntos. Después 8 medios puntos solos, uno en cada punto. Dos medios puntos juntos en el siguiente punto. Y terminamos con 8 medios puntos, un punto en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos,
un deslizado en el siguiente punto y un deslizado en el siguiente punto. En total fueron el deslizado del cierre de vuelta más 2. Hacemos una cadena y vamos a tejer 10 medios puntos, un punto en cada punto. Y sobre los siguientes 10 puntos vamos a tejer tomando solamente la parte de enfrente de la cadena, moviendo la cadena en forma vertical, la del lado derecho, y vamos a tejer puntos deslizados, 10 puntos deslizados, tomando solamente un hilo de la cadena, el de la parte de enfrente. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta y un punto deslizado en el siguiente punto, y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta anterior: 10 medios puntos, uno en cada punto sobre los primeros 10, y 10 puntos deslizados, uno en cada punto sobre los siguientes 10, tomando solamente la parte de enfrente de la cadena. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Idéntica a esta vamos a hacer 9 vueltas más. Lo que tenemos que tomar en cuenta para tejer esas vueltas es marcar el centro, o sea, la cadena de inicio donde tejimos el óvalo, y tenemos que ver que el punto donde cerramos la vuelta, que es el mismo en donde vamos a comenzar tejiendo, esté exactamente en la orilla, no atrás, de modo que si al iniciar la vuelta cerramos la anterior con punto deslizado y no quedamos exactamente en este lado, tenemos que hacer un punto deslizado o 2, dependiendo de si se necesita o no. Aquí cerré mi vuelta, voy a hacer un punto deslizado para comenzar la siguiente y una cadena, y eso es lo que voy a hacer en todas las vueltas. Si lo necesita para quedar, después de haber marcado aquí el centro, exactamente en esta orilla, lo vamos a tejer, y si no, comenzamos la vuelta enseguida de haber cerrado la anterior. Y vamos a procurar ir haciendo las dos piezas al mismo tiempo para que, como es par de guantes, no nos quede de diferente tamaño. Así es como debió quedar esta pieza. Hasta aquí llevamos 16 vueltas, pero vean que dobla, ya dobla por sí solo el tejido. Así es como debe quedar, curvo. Vamos a tejer una cadena y hacer un medio punto en cada punto, en total 20 medios puntos. Los primeros 10 los tejemos normales en donde corresponde, y los últimos 10 los vamos a tejer en el mismo lado de la cadena en la que tejimos los puntos deslizados. Al terminar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, y vamos a dejar pendientes las dos piezas sin cortar el hilo, y con una hebra independiente vamos a comenzar 2 piezas más que van a formar el dedo pulgar. Vamos a comenzar tejiendo 4 cadenas y contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena
tejemos 2 medios puntos juntos, un medio punto solo en el siguiente punto y en el último 3 medios puntos juntos. Y como en la pieza anterior, del otro lado de la cadena, del lado opuesto, vamos a tejer un medio punto en cada uno de los 2 puntos que tengo. Cierro la vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejí, hago una cadena para iniciar la vuelta número 2 y exactamente donde cerré la vuelta anterior voy a tejer 2 medios puntos juntos. Después 3 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y 3 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Nos debieron quedar 10 puntos que vamos a tejer por 6 vueltas más. En total nos deben quedar 8 vueltas. Se va a iniciar cada vuelta con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer 2 piezas iguales y al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Así debían quedar estas 2 piezas. Vamos a retomar una de las piezas anteriores. Hacemos una cadena y 6 medios puntos. Después tomamos la pieza número 2 y dentro de ella vamos a tejer 5 medios puntos, un punto en cada punto. Vean que estoy tejiendo por dentro, no por fuera. Ahora pasamos sin tejer los siguientes 5 puntos de la primera pieza. Y vamos a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Nos debió quedar de esta forma. Debajo del pulgar queda un hueco, como un cuadrado. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y un macizo en cada uno de estos puntos. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos. Después contamos 3 puntos sobre la segunda pieza y en ese tercer punto hago un punto deslizado. Volteo el tejido y continúo sobre la pieza número 1 tejiendo un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto
y así debió quedar. Ahora queda un hueco enfrente, uno atrás, en donde va la unión del pulgar al guante, y queda el mismo hueco que les había mostrado antes entre el pulgar y el guante, pero en la parte de abajo. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer alrededor de este espacio un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. Como esta vuelta vamos a tejer 2 vueltas más. En total nos deben quedar con esta en donde unimos el pulgar 4 vueltas. Terminamos de tejer las 4 vueltas de 16 macizos cada una. En total quedaron 17 puntos con las 3 cadenas de inicio, pero como cerramos cada vuelta en el segundo punto con un punto deslizado, nuevamente nos vuelven a quedar 16 puntos. Vamos a dejar unos 25-30 centímetros de hilo para poder cerrar aquí. Con una hebra independiente vamos a unir el pulgar a cerrar los huecos que quedaron. Este es el cuadrito que les dije, o el cuadrado. El dedo pulgar va a entrar en esta parte y se va a coser como formando una escuadra. Comienzo aquí, subo, llego aquí, doy vuelta, coso aquí y acá. Este es el guante izquierdo. Para el guante derecho vamos a hacer 2 puntos deslizados, además del que tejimos para cerrar la vuelta anterior. Una cadena y vamos a tejer 15 medios puntos, un punto en cada punto. Después 5 medios puntos dentro de la segunda pieza, uno en cada punto. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Tres cadenas, dejo pendiente el hilo, busco el punto central de los 5 puntos que nos quedaron en la segunda pieza, paso el hilo que dejé pendiente a través de ese punto y voy a continuar tejiendo un macizo en cada punto. Hasta aquí tenemos 15 puntos más las 3 cadenas de inicio. Hacemos un punto más en el primer punto del pulgar y cerramos la vuelta con punto deslizado en esas primeras 3 cadenas. Ahora a partir de aquí vamos a hacer 3 vueltas más con 16 macizos cada una más las 3 cadenas de inicio. Comenzamos cada vuelta con 3 cadenas y cerramos con un punto deslizado en el segundo punto. Vamos a cortar el hilo dejando unos 25-30 centímetros de hilo para poder coser. Vamos ahora a coser el pulgar de esta forma. Solamente haciendo una puntada detrás de otra. Entro por la derecha, salgo por la izquierda. Entro por la derecha, salgo por la izquierda, hasta terminar el lado recto. Después tengo que coser sobre las últimas 2 vueltas del pulgar.
volteo, coso nuevamente. Ahora me toca el lado corto y después el lado largo. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera y vamos a hacer lo mismo en el otro guante. Después lo que vamos a hacer es colocar un poco de fibra blanca para rellenar, algodón o lo que ustedes acostumbren, y vamos a rellenar hasta aquí y el dedo pulgar. Esta parte de los macizos se va a quedar libre. Les muestro qué tanto volumen debe tener cada uno de los guantes y cada uno de los pulgares. En realidad es poco, no se le puso demasiado relleno. Ahora vamos a coser la parte inferior. Recuerden que estas vueltas no llevan relleno. Tomamos la parte exterior de la cadena de un lado y del otro, tanto de enfrente como de atrás, y damos una puntada, igual una puntada tras otra. Ocultamos ya el hilo y cortamos, y lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro las dos últimas vueltas. Así debe quedar hueco, pero no se ve el relleno porque está cosido. Vamos a hacer lo mismo con el otro guante. Ahora vamos a doblar esta parte y esta de esta forma. Entonces la sostenemos y vamos a ir haciendo un hilván, tomando parte del tejido superior y parte del inferior, de modo que queden unidos de esta forma. Y nuevamente hacia acá. Una vez que hicieron esos pasos, vamos a unir también esta parte con esta, el guante en la parte superior con la base del pulgar, así. Igual, un hilván de ida y vuelta 2 o 3 veces hasta que quede fijo. Este solamente se une aquí, no va unido a la parte de abajo. Y vamos a hacer lo mismo con el otro guante. Vamos ahora a bordar 3 cruces, como ven aquí, para formar las agujetas o el cordón. Ubicamos los dos puntos centrales. Este es el primero, el segundo. Por la parte de abajo vamos a pasar la aguja para quedar en la base del segundo punto. Voy a dejar un tramo de hilo como de 20 centímetros. Ahora estoy en la base del segundo punto. Voy a pasar a la parte superior del primero. Lo atravieso junto con el segundo y voy a hacer una puntada recta. Paso a la siguiente vuelta y también por la parte superior de los dos puntos voy a pasar la aguja, hago una puntada recta y después 2 vueltas arriba, atravieso los dos puntos y también hago una puntada recta. Ahora voy a bajar uniendo esta parte y esta. Todas son puntadas rectas. Ahora voy a unir
de aquí a acá. Y por último atravieso la base del primer punto y saco la aguja por dentro, por debajo del puño, y así nos deben quedar. Para decorar le voy a colocar esta pieza que forma un rectángulo sobre todo el puño. Esto es plástico y viene por metro, se los venden por metro. Entonces, si se fijan, aquí están los hilitos donde está uniendo el siguiente. Pero ustedes pueden ponerle algún escudo, letras, algún logotipo, una bandera, lo que ustedes decidan. Y finalmente, si los quieren atar, en la parte de arriba para poderlos colgar, y así quedaron ya armados. Espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video.